Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca del drenaje venoso del miembro superior. El miembro superior se encuentra drenado a partir de dos sistemas, un sistema de drenaje superficial y un sistema de drenaje profundo. El sistema de drenaje superficial está constituido por venas que son solitarias, es decir, por venas que no acompañan el trayecto de las arterias, venas que no son satélites de las arterias. A su vez, estas venas son subcutáneas, es decir, se encuentran en el espesor del panículo adiposo o bien dentro de la fascia superficial. Por eso adquieren la adjetivación de venas intrafaciales y adquieren su máximo desarrollo en volumen y calibre en la edad adulta, teniendo un máximo volumen en aquellos sujetos que lleven a cabo actividades que abarquen contracciones de alta magnitud con la musculatura del miembro superior, por ejemplo, obreros o gimnastas. Por otro lado, el sistema de drenaje venoso profundo está conformado por venas que son subaponeuróticas, es decir, por venas que se ubican por debajo de la fascia de revestimiento muscular y se encuentran a dos por arteria. Es decir, en el caso de la arteria braquial encontraremos dos venas braquiales que continúan, que son satélites a la arteria braquial. Como las venas del sistema de drenaje profundo son similares en trayecto y relaciones a las arterias, lo que haremos es describir dos venas particulares que merecen una descripción aparte de las demás venas de drenaje venoso profundo, que son la axilar y la subclavia. La vena axilar se encuentra en el espesor de la cavidad axilar, contrayendo relaciones con el músculo pectoral menor y situándose por delante de su arteria homónima. Esta vena axilar, pues, empieza a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor por la afluencia de las dos venas braquiales o humerales, o así también se puede conjugar la vena axilar por la afluencia de la vena humeral interna y la vena humeral. De tal manera, aquí vemos todo el trayecto de esta vena axilar que en principio se coloca por delante de la arteria y luego se coloca en sentido medial a la arteria hacia su terminación donde se continúa como vena subclavia. De tal manera, la vena axilar recibe numerosas afluencias. Recibe dos venas acromiotorácicas, que aquí las podemos visualizar, toracoacromiales, serían por terminología anatómica internacional, dos venas torácicas internas, dos venas torácicas externas, serían las antiguas mamaria interna y mamaria externa, dos venas subescapulares y a su vez recibe la afluencia de la vena cefálica. Aquí la podemos visualizar, la afluencia de la vena cefálica caminando por el trayecto del surco del top pectoral. Ahora bien, esta vena axilar, al ubicarse aquí luego a nivel del tercio medio de la cara inferior de la clavícula, se continúa como vena subclavia. Y esta vena subclavia es la que pasaremos a describir a continuación. Aquí podemos visualizar parte del trayecto de la vena subclavia. Esta vena se encuentra en sentido anterior a la arteria subclavia y está separada de ella en el segmento medio por la inserción sobre el tubérculo de Lisfranc o del escaleno anterior de la primera costilla del músculo escaleno anterior. De tal manera, esta inserción tendinosa separa la arteria de la vena subclavia. Es así que la vena subclavia se relaciona en sentido inferior con la primera costilla y con la cúpula pleural del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, de acuerdo a la lateralidad de la arteria. En sentido superior, es decir, hacia superficial, se relaciona con los elementos superficiales tegumentarios, es decir, se encuentra relacionado con el músculo platisma, antiguamente llamado cutáneo del cuello. En sentido posterior se encuentra relacionado con el tendón de inserción del músculo escaleno anterior. En sentido lateral se encuentra relacionado con la clavícula y en sentido medial se encuentra formando lo que se conoce con el nombre de ángulo venoso, confluente ángulo subclavio o antiguamente llamado ángulo venoso de Pirogov, que se forma por la afluencia de la vena yugular interna con la vena subclavia. De tal manera se forma aquí este ángulo que recibe hacia la derecha la afluencia de el conducto linfático derecho, antiguamente gran vena linfática, y hacia la izquierda recibe la afluencia del conducto torácico, los dos conductos linfáticos terminales de mayor importancia. Ahora bien, esta vena subclavia, a diferencia de las siete ramas de la arteria subclavia, recibe solamente dos de esas ramas homónimas que serían en este caso afluentes al describir un sistema venoso. Recibe la afluencia de las torácicas supremas, de las venas torácicas supremas que se encontrarían llegando aquí hacia la vena subclavia. Cabe destacar que esta vena subclavia en su encuentro con la vena yugular interna termina formando o termina presentando aquí una válvula que controla el flujo sanguíneo venoso, en este caso, en este sentido.
Aquí podemos visualizar entonces el trayecto de la vena subclavia en relación con la arteria subclavia en sentido posterior, la afluencia aquí, como podemos encontrar, de la vena yugular interna y la formación del ángulo venoso de Pirogov. Ahora bien, pasaremos a la descripción del sistema de drenaje venoso superficial. Este sistema de drenaje venoso superficial, intrafacial y subcutáneo, va a estar compuesto por venas que no presentan un trayecto satélite al de las arterias. Y en este sentido iniciaremos describiendo las venas que se encuentran a nivel digital. Las venas digitales nacen a la altura del lecho unguial, en el plexo capilar unguial. Este plexo capilar unguial da origen a dos venas, que son denominadas venas colaterales digitales, una interna y otra externa de acuerdo a su disposición. De tal manera, estas venas colaterales interna y externa, lateral y medial, si nos atendemos a la terminología anatómica internacional, van a establecer anastomosis transversales entre sí a lo largo de todo el recorrido del dorso del dedo. Y es así que al llegar a la raíz del espacio interdigital se van a configurar tres venas que formarán el arco venoso dorsal, que es lo que visualizamos aquí en esta ilustración del dorso de la mano. Generalmente, las últimas tres venas de los espacios interdigitales, intermetacarpianos del dorso de la mano, van a hacer afluencia para constituir aquí a lo que es al arco venoso dorsal. Hay algunos casos en donde la vena del primer dedo, la vena del meñique, termina teniendo un trayecto solitario, un trayecto independiente y se continúa la formación del tronco de la vena cubital o vena colateral cubital, vena basílica del antebrazo sería, mientras que del lado del pulgar, esta termina teniendo un trayecto independiente para la formación luego de la vena colateral radial o la que será la vena cefálica del antebrazo. De tal manera, estas venas se anastomosan entre sí, siendo las tres las principales, formando lo que es el arco venoso dorsal. Aquí podemos encontrar entonces el arco venoso dorsal formado por las anastomosis de estos troncos que visualizamos aquí en número de 3. Vemos cómo esta arteria, perdón, vemos cómo esta vena, en este caso la del quinto dedo de la mano, la del dedo meñique, termina haciendo afluencia sobre el arco venoso dorsal, no continuando su trayecto sobre el lado medial, el lado cubital del antebrazo. Esta vena, vena cubital, sería la vena del quinto dedo de la mano, antiguamente era denominada vena salvatela, ya que allí se podía hacer una incisión, un sangrado, para poder tratar a ciertas patologías, continuando ese sangrado hacia la vena basílica. Aquí nos encontramos con una disección de la cara palmar de la mano y decimos que entonces las venas superficiales de la palma de la mano no presentan tanta importancia como las de la región dorsal, pero van a formar en este segmento, en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores en la región metacarpiana, una vena que recibe el nombre de vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana del antebrazo luego se bifurcará en la región de la fosa cubital. Entonces, aquí podemos visualizar ya la formación de las venas antebraquiales, venas de la región antebraquial. Vemos la formación de la vena mediana del antebrazo, aquí la podemos visualizar, y aquí vemos a la formación de la vena cefálica antebraquial y allí veremos a la vena basílica antebraquial. Estas venas terminan formando a nivel de la articulación del codo, en la fosa cubital, una especie de M que recibe el nombre de M venosa del codo. Esta M venosa del codo está constituido por los siguientes elementos. En el sentido medial visualizamos a la vena mediana del codo, que recibe numerosas afluencias de la cara anterior de la región antebraquial y también recibe esta afluencia importante que es una vena perforante, una vena que permite la comunicación del sistema de drenaje venoso profundo con el de drenaje venoso superficial. Es así que esta vena mediana del codo termina bifurcándose en dos ramos, un ramo lateral y un ramo medial, que luego se anastomosarán con las venas cefálica antebraquial y basílica antebraquial para formar esta especie de M venosa. Estas venas intermedias reciben justamente ese nombre, vena intermedia cefálica y vena intermedia basílica. Luego, estas venas continúan su trayecto en la región braquial formando lo que son las venas cefálica y la vena basílica. Aquí vemos la red venosa dorsal con la formación aquí de la vena, vena basílica antebraquial y la vena cefálica antebraquial. Aquí el trayecto de la vena cefálica y de la vena basílica propiamente dicho. La vena basílica continúa un trayecto siendo satélite del borde medial del músculo bíceps braquial y luego perfora la fascia braquial anterior para hacerse profunda subaponeurótica y llegar a hacer afluencia o bien sobre la vena
braquial, alguna de las dos venas braquiales, o bien sobre la vena axilar. Y luego nos encontramos aquí con la vena cefálica, que continúa su trayecto en el sentido lateral, en la región lateral de la región braquial, y perfora la fascia clavipectoral. En este sentido, cuando perfora la fascia clavipectoral, camina por el espesor de un surco que recibe el nombre de surco deltopectoral o surco deltopectoral o triángulo deltopectoral, que está formado por la cabeza clavicular del músculo deltoides y el haz clavicular del músculo pectoral mayor. Allí se forma entonces este surco a través del cual camina la vena, en este caso cefálica, junto con la rama acromial de la arteria tóraco-acromial, y luego esta vena llega al espesor de un triángulo de base clavicular y vértice inferior que se llama triángulo infraclavicular de Gardí o fosa de Morenheim de los anatomistas alemanes, y allí termina siendo afluencia sobre la vena axilar. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en el siguiente vídeo. Saludos.